mi nombre es Melania Macaya, soy artista visual, estudié artes plásticas en la Universidad de Chile, con mención en pintura, y también gestión cultural en la Universidad Católica. Mi práctica artística siempre se ha enfocado principalmente en la pintura, pero a mí me gusta también pensar en que mi trabajo es un poco más interdisciplinar, ya que también trabajo con artes escénicas, performance, videoarte, escultura, entre otros medios, pero digamos como un poco mi fuerte y lo que he estado trabajando desde el 2018 en adelante, digamos con más energía, ha sido la pintura al óleo. Yo comencé con el proyecto de lo individual a lo colectivo, que es un proyecto que también un poco es la madre de lo que estoy haciendo ahora y lo que también se está exhibiendo en este momento en Bardo, con la intención un poco de mostrar las capacidades del cuerpo. Yo siempre he pensado, al menos en mi práctica y en las artes en general, que es difícil encasillar el trabajo de un artista como un proceso único o decir como mi trabajo solo habla de esto, sino que yo lo veo más como algo procesual que va evolucionando con el tiempo. Entonces, cuando empecé con este proyecto, en 2018, mi primera idea era el cuerpo, un poco como representar el cuerpo, representar cuáles son sus capacidades. En ese momento todavía no estaba necesariamente inserto el desnudo, pero dentro un poco de esta investigación y esta idea, en un momento dije, quiero representar el cuerpo, el desnudo y la identidad. O esta no identidad, como este espacio colectivo donde las personas se encuentran y crean una composición. Entonces, bajo esa idea nació el primer proyecto de sesión de desnudo colectivo. Hice un open call, llegaron más o menos unas 15 personas para ese primer open call y fue una sesión mixta, donde había hombres y mujeres, había gente de distintas edades, desde los 20 hasta los 50 años más o menos. Y en esa primera sesión empezó a pasar, ¿por qué cuento esto antes de entrar a la pintura? Porque para mí es importante que la gente comprenda de que la pintura es un resultado de un proceso, es el resultado de un acto performático en donde un grupo de gente se juntó y decidió confiar en mí como artista o directora del proyecto y componer en base a ciertos conceptos que yo les daba. Entonces, ¿por qué digo que estoy bastante familiarizada con el teatro? Porque a partir de ejercicios, a partir de vocalizaciones, lo que busco un poco es que las personas interpreten de manera libre, de manera no digamos, no encasillarlos en mi idea, sino que al contrario, invitarlos a tratar de en conjunto resolver un problema. Entonces en eso vengo trabajando harto con el tema de las emociones. Siempre he pensado que mis cuadros son un poco eso, son como recopilaciones de emociones colectivas, de pensamientos colectivos, y un poco como para poner más fácil o quizás de entenderlo, porque si no suena muy abstracto hablar todo esto, imagínate como que nosotros nos encontramos, ok, tú estás en esta situación y yo te digo, ok, ahora vamos a interpretar, por ejemplo, o quiero que me muestres corporalmente qué es para ti la emoción, no sé, por ejemplo, de la soledad, cómo tú interpretas la soledad. Y quizás para ti, dentro de tu imaginario, dentro de lo que tú comprendes como soledad, quizás va a ser alejarse, o quizás es encerrarse, o quizás soledad es estar cerca de otras personas pero no ser parte. Hay muchas formas un poco corporales, según tu propia memoria, en la que tú puedes interpretar eso. Y ahora imagínate que estás intentando interpretar eso en un colectivo. Bueno, estas sesiones han ido evolucionando, en algún momento trabajé con un profesor de danza contemporánea y un poco como hacer que esta experiencia no tenga que ver solamente con desnudarte, sino con, o sea, desnudarte, digamos, desde quitarte la ropa, sino un poco también desnudarte emocionalmente, un poco también entrar en este espacio de vulnerabilidad en donde todos somos iguales. Y eso es lo lindo que tiene el desnudo, que al momento de entrar en escena, porque también yo pienso que es una escena, ese acto catárquico que ocurre antes de un cuadro, que sería la sesión misma, ahí es donde ocurre la magia. Y luego yo grabo estos videos, se toman en fotografía, en video, y eso luego lo traspaso a pintura. Entonces finalmente cuando tú ves las pinturas, tú estás viendo recomposiciones de momentos que ya pasaron o recomposiciones de algo que un grupo interpretó de manera espontánea, que entregó su cuerpo para ser un objeto de arte. O sea, finalmente yo un poco como que trato de traer de vuelta todo lo que pasó y un poco bajo mi perspectiva o bajo lo que yo sentí también en ese momento.
Me pasa que igual a veces siento que mis pinturas pueden parecer caóticas o que tienen como esta sensación de un poco de pena, de soledad, si te fijas como hay varias posiciones que tienen que ver con el encierro, y yo creo que justamente porque el desnudo no se vive necesariamente en plenitud. Muchas veces uno lo vive desde el encierro, uno lo vive desde que te levantaste en la mañana, te viste al espejo, te vestiste, saliste y hasta ahí llegó el desnudo. O lo vives desde que por ahí compartes, si es que tu intimidad con una pareja, pero no es algo que, digamos, esté libre. Entonces, y también creo que al menos en mi caso, no sé si quiero interpretar el desnudo como algo necesariamente feliz. Yo lo veo más como un espacio de contención, de fuerza, de pronto querer sacar una emoción que uno tiene dentro. Y eso siento que tienen muchas veces los cuadros. O sea, a veces pasa que hay fuerza, sí, a veces pasa que hay alegría, sí, pero en general para mí es más esta idea como tratar de romper un molde. Y a partir de romper ese molde ocurre como este encuentro colectivo que luego se transforma en pintura, en fotografía, en escultura, cualquier otro medio, pero el medio para mí es como el segundo plano. O sea, yo escojo la pintura porque es lo que más me gusta. Escojo la pintura porque es algo que disfruto hacer en el día a día. Lo escojo por su complejidad, la escojo porque me interesan las texturas, me interesan los pigmentos, me interesa seguir mejorando. En general me considero una persona como muy así, como los caballos, y me gusta eso, me gusta el tecnicismo de las cosas. Y para mí la pintura o sea, nunca se acaba. O sea, yo ni siquiera sé si estoy cerca de pintar como a mí me gustaría pintar. Estoy ahí en el proceso. Y eso también, un poco la insistencia también en seguir haciendo lo mismo. Me parece muy interesante la concepción que tienes de tu propio arte, de creer que estás eligiendo la pintura, porque para mí, por lo que me has contado, no es para nada así, porque estás haciendo performance a la vez, estás haciendo vídeos, como veo que tienes como un proceso muy, lo que tú has dicho, multidisciplinar, en plan, Claro. no puedes arrancar lo uno del otro. No. Y luego, por ejemplo, me interesa mucho el tema el desnudo como encierro. ¿Tú eso crees que, por ejemplo, los colores y la forma de representar los cuerpos, la cercanía tal, también da esa sensación? ¿Lo haces a propósito o simplemente te sale...? Yo creo que tiene que ver un poco con el imaginario que uno tiene y de dónde viene. En mi caso, yo crecí en una familia en donde mi padre era pintor autodidacta, nunca se dedicó a la pintura como tal, se dedicó más a ayudar a mi madre en el negocio familiar, pero yo siempre crecí rodeada de pinturas. Mi padre nunca desarrolló un trabajo de obra propio, o sea, yo no podría decirte, mira, estas son las pinturas de él. Él siempre se dedicó a hacer reproducciones, y dentro de esas reproducciones había Siqueiro, había Guayasamín, había Botero, había, por ejemplo, Mario Carreño, o sea, hartos artistas latinoamericanos, artistas chilenos también, pero en general Gauguin, te fijas cómo son un poco los colores que yo tenía en mi paleta o en mi imaginario. También yo soy del norte de Chile y bueno, Chile es un país largo, entonces tú tienes el norte, que es desierto, tienes la zona central, que es como una especie de valle, y luego tienes el sur, que ya es un paisaje completamente distinto, incluso más a la zona austral ya derechamente tienes hielo. Entonces, dentro de todo ese paisaje que es Chile, a mí me tocó nacer en el norte, en Arica, muy cerca de Perú, y el desierto es amarillo, el desierto es árido, el desierto tiene esa cosa que yo siempre he dicho que es como un poco el hermano chico, ¿no? Como el hermano chico que uno lo quiere porque es tu hermano, pero igual te cae mal, o sea, igual uno dice como ya basta, como por favor, o sea, cállate. Y eso me pasa un poco, que tengo muchos sentimientos encontrados con el norte y también un poco con la pintura latinoamericana. Entonces, en eso yo creo que se reflejan mis cuadros. Por ahí he innovado, digo, ya voy a trabajar con el azul cerúleo, si te fijas como, para mí el tratamiento del cuerpo lo veo también como un tratamiento de la luz, muy como de los impresionistas, igual Renoir, Lautrec, son también como otros referentes que tengo dentro de mi imaginario y de esta idea un poco de que la luz se está moviendo constantemente. Y así como la luz se mueve constantemente, los cuerpos también se están moviendo. Un poco de hecho, esta serie en particular que está en Bardo se llama Ecos de Ausencia, y Ecos de Ausencia viene un poco de ecos, como este sonido que reverbera en las paredes y que uno lo sigue escuchando constantemente, y de ausencia porque también es algo que ya no está. Es como tratar de recordar un pasado, una remembranza, me encanta esa palabra, remembranza. Entonces, en eso, como ir respondiendo al color, yo creo que por un lado está como todo lo que es la paleta ocre,
como amarillos, naranjos. Si te fijas, las pieles tampoco son blancas, blancas. No es un color europeo. No es como cuando tú ves la pintura francesa o tú ves, por ejemplo, Ingrid, que son colores como casi pieles blancas, donde de pronto uno ve un poquito de rojo. Mis pieles son amarillas, más cercanas como el amarillo indio, por ejemplo, que es un color que de hecho venía de la orina de la vaca, que de ahí se sacaba. Entonces, siento que hay colores dentro de mi paleta que responden a eso, y por ahí el azul lo trato de integrar como una especie de luz externa o luz blanca que se mueve, pero si los miras bien o tratas como de ver de dónde viene la luz, no viene de ninguna parte en particular. Pareciese ser como que están iluminados desde distintos ángulos. Y de hecho, el lugar en el que trabajo las sesiones, efectivamente es así. Yo tengo una entrada que viene del techo, donde me da una luz blanca, pero al mismo tiempo tengo las luces de la sala, porque es una sala que se ocupa para teatro, que tiene luces amarillas. Entonces yo al momento de tomar la fotografía, o incluso mi propia referencia, ya viene con esas luces mezcladas, que no responde tanto como a lo que sería la pintura clásica, en donde o una pintura barroca, en donde sí hay un punto de luz muy claro y tú puedes ver el trayecto literal de la luz, sino que en este caso se mueve. Y creo que eso también se exagera un poco con estas pinturas que no tienen fondo o que no están insertas en un lugar necesariamente. Entonces eso permite, creo yo, para mí, poder jugar más con la luz, que quizás si tuviera fondo, que es un poco lo que estoy trabajando ahora, estoy entrando en el paisaje, estoy haciendo otras cosas ahora, ahora sí me veo en problemas. O sea, ahora digo, uy, ya, hay que definir un punto de luz, o sea, para que también todo concuerde dentro de un espacio. Pero como estas pinturas están en una especie de espacio liminal, como un lugar que no están en un lugar específico, me permite ese juego. ¿Y por qué has cambiado tu enfoque? O sea, ¿por qué ahora estás explorando de repente el paisaje y los fondos cuando antes tenías el foco en el cuerpo? ¿Ha sido como natural? Ha sido, mira, yo tengo un proceso de trabajo en donde trato de cada 2 años un poco cambiar el resultado visual. Va a sonar un poco frío lo que voy a decir, pero yo creo que en el arte uno igual puede encontrar fórmulas o formas de hacer las cosas. Entonces, para mí, como cada colección tiene una operación en particular. Es como decir, la operación visual de esta exposición es cuerpo, uno, de lo material sería el carboncillo, el óleo, y luego esta mezcla que uno podría decir es cuerpo, es carboncillo, es óleo, ok, pero hay dos planos. Hay un plano en donde la pintura, ¿cierto? Hay cuerpos pintados y hay cuerpos que están en dibujo. Cuerpo pintado como un presente, cuerpo en dibujo como un pasado. Y si tú tomas eso, tú rápidamente puedes hacer muchas composiciones. O sea, yo podría haber hecho 50 cuadros de esto, pero si hiciera 50 cuadros o estuviera 5 o 10 años haciendo lo mismo, también se volvería repetitivo. Creo que en algún momento igual perdería esa cualidad única, a pesar de que los artistas igual terminan insistiendo en lo mismo toda su vida. O sea, yo llevo ya como 8 años haciendo sesiones, más o menos, y si uno lo dice, bueno, sigo haciendo lo mismo, sí, es cierto, pero lo mismo interpretado visualmente de formas distintas. La colección que venía antes de esta era otra cosa, y lo que venía antes de esto era otra cosa. Entonces, ahora un poco lo que venía, ya había cerrado este proceso, estas fueron 13 pinturas que se hicieron en total, necesitaba cambiar, y cambiar también significa agregar un nuevo elemento a la fórmula y quitar uno. Entonces yo ahora lo que estoy tratando de hacer es quitar estas pinturas, o sea, estos espacios que no existen, para integrar el espacio. Y dentro de eso hay una investigación, en su momento probé con el tema de la máscara, pensé que esa podría ser como un poco la máscara y la identidad, jugar con eso, pero me pasó, y a propósito que a mí me gusta pintar y que también hago pintura porque lo disfruto mucho, me di cuenta que me pasaba con los objetos en particular, como por ejemplo una máscara, que es un objeto que lo encontraba estático. O sea, conceptualmente es muy interesante, no he descartado la idea de la máscara, pero al momento de pintarlo me faltó esa cosa de movimiento que sí sentía que el paisaje tenía, porque el paisaje también está vivo, también es un cuerpo vivo, es una naturaleza que crece, que no para. Entonces en eso me encontré más cómoda yo también con el paisaje, que a propósito también estoy aprendiendo a pintar en el camino. O sea, yo nunca había pintado una rama, nunca había pintado agua. Entonces igual van a seguir estas mujeres. No es que ahora ya no están y va a ser paisaje. O sea, ahora estas mujeres están insertas en paisajes. Y eso lo quiero mezclar, como te digo, es algo nuevo, como difícil responder así con exactitud, pero sí lo quiero mezclar con esta idea del paisaje chileno e ir tomando distintas partes de nuestro país, ¿cierto? Y tratar de interpretarlo a través de la pintura. Entonces, ¿sientes que Chile siempre es parte de tu obra? ¿Se refleja?
Con respecto a Chile, es primera vez que siento que estoy trabajando conscientemente con el lugar en el que me ha tocado vivir o el lugar en el que estoy representando actualmente. Siempre había sentido una conexión con el arte latinoamericano por el tema de donde crecí, lo que te contaba, con mi padre que pintaba, pero me ha pasado, y fue como también un poco a propósito de este cambio con el paisaje y volviendo a conectar con el movimiento que a mí me genera el paisaje, fue que me di cuenta que Chile como país es uno de los pocos países que tiene todos los paisajes del mundo, o casi todos, o al menos en su concepción de desierto, centro y sur. Entonces, bajo esa idea, y también a propósito de Bardo, siento bien potente el poder de lo que significa representar a tu país en el extranjero. Esta exposición no fue casualidad, no fueron solamente 3 artistas que se encontraron, ¿cierto?, que trabajando, por ejemplo, en torno al feminismo, la migración en la institución, sino que fueron 3 artistas que estaban trabajando en base a estas problemáticas y que además las 3 provienen de Chile. ¿Y cuál es ese problema con respecto a Chile? Y ahí como también he estado reflexionando, sobre todo estando acá, por eso te digo, como antes de eso no lo había pensado tan profundamente, es que también nosotros estamos haciendo una representación de nuestra cultura afuera y nuestra cultura también es nuestro paisaje. Entonces en eso siento que la palabra Chile ha estado un poco más presente, quizás antes como de una manera inconsciente y ahora me gustaría así transformarlo en algo consciente o traerlo también dentro de mi discurso, también para poder ampliar lo que estoy haciendo. Y aparte de la cultura, ¿Sí? ¿tus obras crees que las haces políticas? Porque al final estás representando cuerpos de mujeres, desnudas, lo que te has dicho, y desde una perspectiva muy interesante, que no es la típica. O sea, Sí. la típica es liberación y tú estás diciendo, no, tenemos un background aquí detrás que nos Claro. impide llegar a eso. ¿Lo haces de manera consciente o quizás esta es la primera obra que lo has estado explorando más? Primero que todo, creo que el arte es político per se. O sea, todo lo que uno hace siempre va a tener una postura política. Y en ese sentido, yo te diría que en un principio yo partí desde esto de un poco de la biografía. Creo que también el arte se relaciona con quién eres y quiénes son las personas que te rodean, cuál es tu entorno, qué es lo que piensan las personas que están a tu alrededor. Y en eso sí tiene una dimensión política, sí tiene una dimensión de liberación, de feminismo, pero también, más allá de solamente el discurso político, creo que también hay un espacio en donde es lo emotivo que quiere pasar por sobre digamos, el discurso. Entonces, en eso yo lo veo más como un trabajo en donde a través de la pintura o a través de estas performances uno puede comenzar a tratar de conectar con el otro. O sea, para mí la primera invitación es a conectarte contigo y conectar con tu cuerpo. Y desde ese conectar conmigo, ojalá invitar a otras personas a que también lo hagan o que al menos sea un espacio en donde uno diga, oye, esto podría pasar. Entonces sí, hay una dimensión política con respecto al cuerpo, sí creo que también pasa con el cuerpo de la mujer que está hipersexualizado, independientemente de que han habido cambios, que ahora las mujeres tenemos derechos a voto, que las mujeres también nos hemos empoderado más en nuestros trabajos, se ha buscado una igualdad muy distinta a la que había hace 300 años atrás, 500 años atrás, ni siquiera pensar en 1000, o sea, qué horror. Yo agradezco mucho haber nacido en esta generación y ojalá haber nacido en la que viene después. Entonces, sí creo que hay mucho camino por recorrer todavía. O sea, piensa que hace 500 años las mujeres una mujer ni siquiera podía pintar a otra mujer, ni siquiera estaba permitido dentro de la academia que mujeres pintaran cuerpos femeninos, solamente los hombres lo tenían permitido. Entonces, también me parece un acto político una mujer que pinta mujeres, porque casi siempre la mujer ha sido representada desde el punto de vista de un hombre, siempre la mujer como la musa, más no la creadora. Entonces, creo que hay muchas pintoras en la historia del arte que han tratado de romper esa barrera, de también pensar de que increíblemente en instituciones, no sé cómo será en Alemania, no sé cómo será acá, pero por ejemplo en Chile la mayoría de o sea, en relación, en las carreras de arte, yo te diría que el 80% de los casos son 80% mujeres y 20% hombres. Cuando entras a la carrera y después te das cuenta cuando sales que ves las galerías y casi siempre son hombres los que exponen. Entonces, también ahí es un poco romper el paradigma y decir, ¿sabes qué? No, soy una mujer pintora,
que me voy a presentar en este lugar, que voy a mostrar el trabajo de otras mujeres también, que te voy a presentar el cuerpo femenino no desde un lugar sexualizado, no desde un lugar en el que yo pretendo erotizarte. Y si te erotizas, tampoco necesariamente es algo malo, ya como quiero dejar súper en claro que no tengo problemas con la erotización, también creo que es parte del cuerpo, es algo natural, pero la forma no está presentada desde ese lugar, está presentada desde quiero que veas un cuerpo real. También, por ejemplo, para mí dentro de las sesiones, yo nunca voy a seleccionar a una chica por su cuerpo, sino que la voy a seleccionar por su interés en el proyecto. Entonces, pueden venir mujeres de cualquier edad, pueden venir mujeres con distintos cuerpos, y eso también es algo que me gusta, que finalmente cuando tú los ves son todos cuerpos reales, son todos cuerpos que tienen sus rollitos, tienen sus cicatrices también. También es otra cosa, por ejemplo, un tema que no he tocado y quizá en un futuro tocar el tema de la cicatriz, que también tiene que ver un poco con lo técnico, o sea, y también entiendo en el lugar en el que estoy y que piensa que recién este año, por ejemplo, me atreví a pintar tatuajes, un poco con lo nuevo que estoy haciendo, y simplemente antes no los había pintado por el mero hecho de que no sabía cómo. Entonces, creo que mi trabajo también va a seguir evolucionando en relación a las cosas que puedo hacer. Y no, con esto no quiero decir que vaya a hacer pintura toda mi vida, igual yo sigo viendo mi trabajo como algo transdisciplinar, y que quizá el día de mañana termine haciendo escultura, quizá el día de mañana decida dedicarme exclusivamente a la performance, quizá el día de mañana decida simplemente no seguir pintando o no seguir siendo artista. Espero que esa opción no pase, porque creo que uno igual se tiene que sorprender con la vida día a día y encantarse con ella. Y siento que de alguna manera el trabajo con las chicas también me ha invitado a eso, como a encantarme también con el propio trabajo. Y en eso también, por ejemplo, últimamente, y de hecho estos 2 años he pasado por un proceso que ha sido súper complejo, porque llevo 2 años sin hacer sesiones. Ahora, en este momento, estoy trabajando con material reciclado, material de otros años, y es porque no había sentido el llamado de volver a hacer lo que estaba haciendo, en la forma en la que lo estaba haciendo. Y por eso también me he tomado este hiatus para poder pensar, y siento que ahora que ya encontré el tema del paisaje, empiezo a sentir un poco como esta idea de los tambores, como cuando empiezan los gritos, y espero ojalá el 2026 o finales del 2025 ya volver a hacer un open call y volver a experimentar, porque eso también creo que es otra cosa, experimentamos en conjunto, creamos en conjunto. Entonces, para mí también es un espacio de autodescubrimiento, y creo que para todas, y a todas les llegan distintos niveles, o sea, también me ha pasado que hay chicas que participan y ok, bien, siguieron su vida, al igual que han habido chicas que han estado trabajando conmigo años. En eso está Alexandra, está la Maggie, está la Cami, hay un montón de chicas que se han repetido en este proceso y que también hay una especie de historia en conjunto. O sea, yo a la Alexandra le he pintado ya, 5 años seguidos, 6 años seguidos, y es como he visto cómo su cuerpo ha cambiado en estos 6 años. Te estoy hablando de una mujer que es mamá, una mujer que tiene 2 hijos, una mujer que trabaja de escritorio. Entonces, y también conocerla de pronto en su versión de los 30 años y ahora verla 36, 40, ¿cachai? Como ahora cumplió 40 hace poco. O sea, su versión de los 35, su versión de los 40 es completamente distinta. Y en ese proceso nos hemos acompañado y también la he pintado. Y un día hablamos de eso y decía, oye, ¿qué va a pasar, Alexandra, cuando tengas 60 y te siga pintando, pero ahora con un cuerpo de 60? O sea, todas esas historias son pequeñas colecciones que yo te diría que son voces que de pronto no siempre tienen la capacidad de expresarse y que se expresan a través de un acto, a través de algo performático, a través de decir, oye, estoy plasmado en una obra de arte y voy a durar siglos, o sea, ojalá siglos, o por lo menos años, o al menos centenares, al menos, si es que a las obras no les pasa nada, y no hay un incendio o cualquier cosa. Entonces, creo que en ese espacio como de perdurar, que a veces el arte te lo permite como trascender, trascender también es un acto político. Por eso es como difícil decirte como sí es o no es, y siempre va a ser. Yo creo que cualquier acto de creación siempre va a tener una dimensión política, incluso si uno no es consciente.